mismo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de Jesucristo. Simplemente Él es el que más habla en contra de nosotros. ¡Cristo me rescató del vicio! ¡Cristo cambió mi vida! Satanás solo viene a matar, robar y destruir. Que buscaba libertad religiosa, que buscaba la posibilidad de predicar, anunciar a Cristo, reunirse a orar, sin que el gobierno o el Estado o el rey, la corona de Inglaterra, controlara la iglesia. Entonces entre ellos estaba un hombre que se llamaba John Smith, otro que se llamaba Thomas Helwys, que eran abogados, y escribieron cartas al rey buscando esa libertad religiosa, porque ahorita ya es un valor para nosotros que haya libertad religiosa, que nadie nos tiene derecho de imponernos su religión en nosotros, y la religión es un asunto personal. Entonces fueron puestos en la cárcel por buscar libertad religiosa y huyeron a Holanda. Allí conocieron a un grupo de, por ejemplo, había un sacerdote católico que se llamaba Menno Simons, que hablaba de buscar ser pacifista, no buscar la guerra, no buscar enriquecerse con las cosas de Dios, etc. Y fueron los menonitas después, de Menno Simons, seguidores de este sacerdote Menno Simons. Los que huyeron de Inglaterra, que se encontraron con los anabaptistas, eran unos creyentes que vieron que en la Biblia no se bautiza nunca ningún bebé. De hecho, esto se popularizó más hasta 400 años después de Cristo, el bautismo de bebés, porque Jesús nos mandó a ir y a ser discípulos, bautizando a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nunca nos envió a bautizar bebés y nunca vemos en la Biblia un solo bautismo de un bebé o de un niño. Pero cuando la gente pensó que el bautismo quitaba los pecados y la reflexión de San Agustín, que nacemos con una sentencia de pecado en nosotros, con un pecado original, dijeron, no, pues tanta mortandad de niños, si se me muere mi niño, se me va pues lejos de Dios, no se me va al cielo, entonces voy a bautizarlo. Y fue un mal entendimiento de la palabra de Dios que surgió esta confusión. Entonces los creyentes de anabaptistas empezaron a bautizarse. Entre ellos había sacerdotes como Jorge Blaurock, por ejemplo, y Felix Manz era otro. Y lo que hicieron es que los empezaron a perseguir y los ahogaban a la fuerza. ¿Quieres bautizarte? Pues te vamos a bautizar. Y los mataban ahogados. Entonces los creyentes que venían de Inglaterra vieron esta convicción bíblica y empezaron a practicar el bautismo. Y la gente de burla les dijo, los bautistas. Pero ¿qué es lo que hace una denominación bautista? Bueno, creer que la salvación es por gracia por medio de la fe a través de Jesucristo. Creer que Jesús es el único camino, la verdad y la vida, que nadie va al Padre si no es por Él. Creer que la Biblia es la fuente de autoridad sobre la iglesia que nos dice qué debemos creer y cómo debemos vivir nuestras vidas cristianas. Creer que Jesús dejó no 7 sacramentos, sino dejó 2 ordenanzas: el bautismo de los adultos, dando confesión pública de su fe en Jesús, y la cena del Señor, que periódicamente la iglesia toma el pan y el jugo de la uva o el vino, y lo que hace es que en esa cena recordaban la última cena de Jesús, que vino a liberarnos de nuestros pecados. Eso es creer en el sacerdocio del creyente, que yo por ser pastor no tengo más acceso a la presencia de Dios que tú, que todos tenemos acceso al Señor por su gracia a través de Jesucristo, que derramó su sangre en la cruz. Dentro de la iglesia de Inglaterra había un hombre que se llamaba John Wesley, de la iglesia anglicana, que era la iglesia católica de Inglaterra. Y John Wesley vino a Estados Unidos y empezó a predicar la palabra de Dios y establecer grupos de estudio bíblico, de discipulado. Y esos grupos eran muy metódicos en estudiar la palabra de Dios y les llamaron de apodo los metodistas, porque eran muy metódicos en estudiar la Biblia. Los presbiterianos eran cristianos de Inglaterra, de Suiza, y que adoptaron un sistema de gobierno a través de presbíteros, de ancianos de la iglesia, y son reformados que se adhieren a la teología de Juan Calvino en cuanto a la salvación, y la gente pues le puso presbiterianos. Los pentecosteses eran creyentes que en 1903 empezaron a
practicar el don de hablar en lenguas, que es algo que no se había practicado por siglos en la historia de la iglesia, y querían experimentar un nuevo Pentecostés. Y lo que tienden es que a veces son muy emocionales y no hay mucho estudio de la palabra de Dios. Sostienen de que Dios me habló, Dios me dijo, Dios soñé, pero no hay tanto estudio de la palabra de Dios. Pero son hermanos en Cristo que creen que la salvación en Jesucristo es suficiente. Entonces hay denominaciones dentro del cristianismo, pero lo que tienen en común estos grupos es que no creen que su grupo es la única iglesia verdadera. Lo que creen es que Jesús es el único Salvador que puede salvarnos de nuestros pecados. Los testigos de Jehová, los mormones, creen que son restauración de la iglesia verdadera, que la iglesia, los adventistas así comenzaron igual, creen que la iglesia verdadera se perdió y que ellos son la restauración por Dios de la verdadera iglesia. Entonces, si no estás dentro de ellos, no estás dentro de la verdadera iglesia. Y esa es la característica principal de una secta, de un grupo falso, que creen que su grupo o su institución es la única religión verdadera. Ahí es donde tú te das cuenta que están errando o desviándose del énfasis principal de toda la Biblia y de todo el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Por qué trato este tema? Bueno, trato con este tema porque un gran porcentaje del cristianismo evangélico en Latinoamérica fuimos criados en un hogar católico. Mi papá fue muy católico, estudió con jesuitas, con maristas, quería ser sacerdote católico. Mi esposa, también una familia muy católica, un tío que era sacerdote de mi esposa, hermano de su mamá, y un primo de su mamá que está en el Vaticano inclusive, en un puesto muy alto entre cardenales. Y la mayoría de nosotros venimos de un trasfondo. ¿Cuántos de ustedes vienen de un trasfondo católico romano? Levante la mano. Ok, y obviamente teníamos temor porque en la iglesia católica dicen, cuídate de las sectas protestantes, ¿no? Y uno ve tanta falsedad y tantos errores y gente que toma las cosas de Dios para lucrar, para engañar, que hay desconfianza de venir a una iglesia cristiana. No sé si alguna vez te pasó de que, híjoles, que no me lo va a quitar de encima, y qué si me engañan, y qué si es una secta falsa. Entonces muchos vinieron a conocer, como fue la experiencia de mi papá o de mis suegros, vinieron a saber que la Biblia nos dice que podemos ser salvos. Dice la Biblia que las cosas que se escribieron de Jesús son para que creamos que Jesús es el Cristo, el Mesías, y para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Y dice Jesús, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte, de no tener vida espiritual, a vida. Y cuando mi papá vio eso y decía Efesios 2:8, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, no es algo que tú puedes ganarte por ser bueno. Si Dios nos manda a ser buenos, si Dios nos manda a apartarnos del pecado, si Dios nos manda a vivir una vida justa, si Dios nos manda a apartarnos del mal y tener amor en nuestras vidas y ser diferentes. Pero ese es el resultado de un cambio de corazón que Dios hace cuando las personas se rinden en fe a la obra del Espíritu de Dios que nos llama para arrepentirnos, para ser salvos, para creer que Jesús en la cruz llevó nuestro pecado y que Él es suficiente para salvarnos. Y dice Efesios 2:8, porque por gracia ustedes han sido salvos. Y dice, y esto por gracia por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Entonces, cuando venimos a Cristo, ¿a cuántos de nosotros, aunque fuimos años a misa, venimos a Cristo en una iglesia cristiana, un familiar cristiano, un pariente, una amiga, un amigo nos habló y entendimos la salvación y entendimos, wow, Dios me ama? No solamente es repetir rezos y rezar novenarios o rosarios, sino saber que en Cristo tengo libertad y tengo perdón de pecados, que Él es mi Salvador y mi Señor. Y eso cambió nuestra vida y nos dio esperanza, y por primera vez en nuestra vida empezamos a entender el Evangelio, las buenas noticias de qué significa ser salvos y cómo tener una relación con Dios más allá de solo persinarse o de ir a misa y vivir como que no conocemos a Dios sin entender nada. ¿A cuántos de ustedes les pasó algo así? Sí, bueno, últimamente hay algo que se llama la apologética. La apologética es la defensa de la fe y los cristianos debemos ser apologetas. Dice 1 Pedro 3:15 que estemos siempre preparados para presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros. Y esa palabra defensa en el Nuevo Testamento griego es apología. La apologética es
¿Por qué creemos que la Biblia es inspirada por Dios? ¿Por qué creemos que Jesús de Nazaret existió y que resucitó, dejó una tumba vacía? ¿Qué esperanza damos de por qué tenemos fe en Jesús y somos cristianos? Bueno, entre los católicos, obviamente, toman esta palabra y la usan para defender no el cristianismo, sino para defender la institución de la Iglesia Católica Romana. Entonces, la apologética católica romana lo que busca es mostrar que el catolicismo romano es la única religión verdadera y que todas las demás son grupos que se salieron, que se apartaron de la verdad y que nosotros tenemos que volver al catolicismo romano. Hay un sacerdote que no voy a mencionar su nombre, pero mucho de lo que hice esta conferencia es honor a lo que él está haciendo, porque es un sacerdote, creo que es venezolano, él está en muchos lugares, viajando en todo Estados Unidos, Latinoamérica, y debate a veces a cristianos, les pide a cristianos, a ver, usted es cristiano, platíquenos, y les da el micrófono y dice, a ver, platícanos por qué eres cristiano, y cuál es la base de tu fe. Y lo cierto es que la mayoría de los cristianos no conocen teología, la mayoría de los cristianos aman a Dios, vienen a la iglesia, oran, pero no se han leído toda la Biblia, no tienen una base tan fuerte. Entonces, ¿usted diría que hay mucha ignorancia entre los cristianos o no? Bastante, claro. Ahora, ¿usted diría que hay mucha ignorancia entre los católicos? Más, exacto, bastante también. Entonces, el problema es que hay ignorancia porque los seres humanos no nos gusta estudiar. Y la mayoría de los seres humanos somos ignorantes en muchas áreas, todos. Nada más es cuestión de que algunos somos menos ignorantes que otros, pero todos somos ignorantes, ¿sí? Aún los que estudian PhD son ignorantes en muchas otras áreas. Yo soy muy ignorante de muchos aspectos científicos y matemáticos porque no es mi campo de estudio. Todos tenemos áreas de ignorancia. Bueno, este sacerdote tiene casi 700,000 suscriptores y de 3 años para acá ha causado un caos donde empieza a defender lo que nunca se había visto. Si hay un área donde la gente católica romana no puede defender es el uso de la Biblia. Por ejemplo, crecimos nosotros en un catolicismo romano donde hay veladoras, donde entras a la iglesia católica romana y hay imágenes, ¿no?, de santos, de vírgenes, y el catecismo católico dice que el primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero cuando vas a la Biblia católica, a Deuteronomio 5 o Éxodo 22, ese no es el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Bíblico, no del catecismo. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, le dice Dios a Israel en el pacto de Dios con Israel de los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imágenes, ni semejanza de nada de lo que hay en la tierra, ni que hay en el cielo, ni en las aguas, ni debajo de la tierra, porque yo soy tu Dios, que soy fuerte y celoso. O sea, soy el único Dios, y porque yo soy Dios merezco adoración. No te voltees a dar adoración a la creación que yo hice, sino yo te creé para que me conozcas y soy tu Salvador y soy tu Señor. Y el primer mandamiento es no tengas otros dioses, ¿no? Y el segundo mandamiento, ¿cuál es? El catecismo católico lo quitó de los 10 mandamientos, lo cortó, y eso no está bien. Dice la Biblia que maldito el que le quite, claro, en Apocalipsis, ¿no?, que le quite la palabra de Dios. El segundo mandamiento es: no te harás imágenes, ni nada que se asemeje, nada. Ese es el primero, no tendrás otros dioses. El segundo es: no te harás imágenes, ni las honrarás, ni te postrarás, etc. Entonces la apologética católica llega y dice, bueno, nosotros no adoramos a las imágenes, sino que las veneramos. Y es una palabra muy similar, búscala en el diccionario, ¿no? Obviamente tú puedes venerar a alguien como respetar, como decir, es una persona, mi maestro, lo respeto mucho, eso es válido, respetar a alguien. Pero la veneración que se da en la Iglesia Católica Romana, ¿cuántos dirían que es más adoración que nada? Se postran ante una imagen, lloran ante la imagen, la tocan, se emocionan, van de rodillas, muchos por la ignorancia del pueblo, de la gente. Y es como si te dijera, no adoramos, veneramos, ¿no? Pero es como si yo te dijera, yo no como tacos, solamente como tortillas con carne adentro y salsa afuera. Pues es lo mismo, ¿no? O sea, es lo mismo. La realidad es de que la apologética católica romana busca tratar de acomodar esas cosas, pero la razón que el catolicismo ha perdido tanta gente
es que ha habido misas vacías. Hay alguno que otro sacerdote que se pone las pilas y es un comunicador dinámico, y uno que otro sacerdote que habla de la fe en Dios y habla bonito, y esas iglesias como que tienen más vida, pero la mayoría de las iglesias católicas son sacerdotes que son muy ignorantes, que la misa es muy aburrida, que la gente va a criticar a otras personas cómo van vestidas, y entonces la gente dice, me siento vacío, tengo años en la iglesia católica y no he podido establecer una relación con Dios. Por fin estoy en una iglesia cristiana, la primera vez que abro la Biblia en mi vida y que empiezo a ver lo que Dios tiene para mí. ¿Y qué dice la Biblia? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si hay un punto que los católicos romanos han perdido por años, es usar la Biblia para mostrar que tienen razón en enseñanzas que se desvían. Por ejemplo, el venerar a santos o vírgenes, el rezarles, encomendarse a ellos, el bautismo de los niños, que no hay ningún pasaje bíblico que lo sostenga, muchísimas áreas. Pero llega este sacerdote y busca, y es una persona hábil en encontrar palabras en común, y empieza a decir, yo te voy a mostrar con la Biblia que el catolicismo es la verdad. Y una de las preguntas que hace, bueno, el propósito de esta conferencia, que va a durar probablemente tres ocasiones que nos veamos, Dios va a decir, yo siempre que Dios vaya adelante y vemos hasta dónde avanzamos. Existe un énfasis reciente en esa apologética católica romana en Hispanoamérica, que me preocupa, porque no la había visto, son como ondas teológicas que entran. De repente pusimos algo en la iglesia, un mensaje que decía, deja que Dios cambie tu vida, algo así. Y alguien puso, si quieres que Dios cambie tu vida, regresa a la religión verdadera, y algo del catolicismo, ¿no? ¿Le ha tocado algunas de esas publicidades últimamente? Entonces ya me han chateado en privado o en público diciendo, no, usted está mal y Dios le va a pedir cuentas porque usted es un pastor engañador que engaña a su gente ok, y empecé a platicar, a ver, ¿por qué dices eso? Y entonces empecé a ver que he chateado como con 4 en los últimos meses y aguerridos. ¿Se acuerda cuando Jesús le decía a los fariseos, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser prosélitos, gente que los sigue? Dice, y los hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Bueno, generalmente se parecen y ya sé por dónde van. Y le digo, ¿usted ha escuchado a tal sacerdote? No voy a decir su nombre porque no quiero darle publicidad, porque la verdad que es una pérdida de tiempo. Pero si usted ha tenido parientes que le han mandado links o le han mandado YouTubes, videos o le han mandado publicidad de eso, o ¿alguno de ustedes tiene a alguien que le ha mandado un video o que lo ha atacado por ser cristiano últimamente con el catolicismo o no? ¿Sí? Ok, muy bien. Lo que está alimentando eso es que por años no tenían un defensor y ahorita tienen un defensor. Y hay una persona que fue un pastor puertorriqueño también, que supuestamente dice, no, era PhD, teólogo, protestante, y se volvió a la verdadera Santa Madre Iglesia Católica, y lo oyes hablar y supuestamente cuenta su testimonio de cómo Dios lo sacó del cristianismo evangélico y volvió a la verdadera Iglesia Católica. Y dice, no, que era muy preparado académicamente. Y lo investigué y chequé que estudió online en una escuela que ni siquiera es acreditada académicamente, ¿no? Pero lo ponen como que fuera una persona muy, muy preparada. Y él estaba oyendo su testimonio en YouTube y él decía, no, yo antes era pastor protestante, y ganaba buen dinero, dice, si supieran muchos sacerdotes se irían para allá. De verdad es que en la carne te da coraje escuchar eso, ¿no? Porque sabes que sí, hay falsos pastores y gente que utiliza las cosas de Dios para lucrar, que se lleva el dinero a su casa, porque la iglesia y la católica igual y todas las denominaciones levantan limosna, levantan ofrendas, levantan diezmos con el propósito, y los diezmos no son a la fuerza. Todo lo que uno da para Dios es voluntario. La iglesia que te obliga a dar, algo está mal. Como cristianos sí tenemos que tener amor por el Señor y ser recíprocos con lo que Dios da. Y yo lo hago en mi vida, lo practico, pero no es algo que se te impone a la fuerza, sino es algo que es como dice la Biblia, cada uno dé como propuso en su corazón. No des con tristeza de que, ay, voy a dar. Dice, porque Dios ama al que da con alegría. Y dice, el que siembra escasamente cosechará, el que siembra abundantemente cosechará. Y la obra de Dios requiere gastos, y sostenemos misioneros y queremos algún día tener nuestro edificio, porque es difícil estar. Mira, si este edificio fuera nuestro, tendríamos un horario a las 11 de la mañana, no a la 1:15. Y tendríamos más posibilidades de seguir creciendo, pero mientras nos adaptamos y rentamos, y los edificios aquí son carísimos. Pero el punto es de que hay un énfasis en eso.
ahorita voy a hablar cuál es su estrategia de ellos para desacreditar a las iglesias evangélicas. Una de sus preguntas que este sacerdote hace a la gente es: pruébame que tu iglesia fue fundada por Cristo y no por un hombre. ¿Cuándo fue fundada tu iglesia? Y si tú le dices, a ver, ¿qué eres? Metodista. Oh, los metodistas, John Wesley de la iglesia anglicana. Entonces estás hablando del siglo XVIII, apenas en el siglo XVIII. ¿Tu iglesia es bautista? ¿Cuándo surgieron los bautistas? 1608. Mira, desde 1608. Nosotros estamos desde el año 33. Y tú, wow, desde Cristo. No, y lo que tú y yo tenemos que responder es que nosotros no predicamos una denominación, sino lo que predicamos es lo que el Nuevo Testamento mismo predica. Una salvación disponible a todo el ser humano a través de Jesucristo. Porque Jesucristo fue el que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede llegar a Dios el Padre si no es por medio de mí. No dijo si no es por medio de la institución que yo voy a crear, o si es por medio de Pedro, sino por medio de Jesús. Y eso es lo que todo el Nuevo Testamento atestigua. Pero esta pregunta es una pregunta que busca poner tropiezo, porque la mayoría de los cristianos no conocen la historia de la iglesia. Por ejemplo, Justo González es un escritor que tiene un PhD en historia de la iglesia, de ascendencia cubana, un hombre muy preparado, y tiene 2 tomos de la historia del cristianismo, historia de la iglesia cristiana, que son como 590 páginas. Entonces tendrías que leer 1200 páginas para conocer la historia de la iglesia en un buen libro. Y la mayoría de los cristianos, la mayoría de las personas, católicos, cristianos y de lo que sea, no se leen ni un libro al año, ¿no? Entonces obviamente te agarran ahí y dices, no, pues no, ¿cómo te voy a probar que mi iglesia viene de Cristo? Bueno, lo que puedes decir es: te puedo probar que todo lo que creo son las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento. Y sí se puede probar en la historia que hay una continuidad de las enseñanzas de Jesús en lo que creemos como cristianos. Pruébame que tu iglesia fue fundada por Cristo y no por un hombre. Mira cosas que dicen: los hermanos separados, que nos llaman a los que no somos católicos romanos, no tienen historia. ¿Cómo van a tener historia si surgieron en el año 1520, hijos de Lutero? ¿Has escuchado hablar de Martín Lutero? El católico promedio no le entra el 20 en la cabeza. Para empezar, hay diferentes denominaciones y no todas las denominaciones son luteranas. Entonces nosotros no somos hijos de Lutero ni venimos de Martín Lutero, por ejemplo, por lo menos nuestra iglesia, ¿no? Pero para ellos, si no eres católico romano, eres hijo de Lutero, ¿no? Y dice: eres un protestante. Cuando usted piensa en la palabra protestante, ¿qué viene a su mente? ¿Alguien que qué? Alguien que protesta. Oh, qué inteligentes son. Sí, alguien que protesta. Pero lo que no te explican es que Martín Lutero era un sacerdote católico, doctor en teología, que quería agradar a Dios, que era súper fiel en la religión católica, pero que tuvo una desilusión cuando vio la corrupción del clero. Cuando vio que vino un monje que se llamaba Johannes Tetzel en Alemania y vendía el perdón de pecados. O sea, precisamente lo que ese sacerdote y estos apologetas están acusando a las iglesias evangélicas, pero lo que están acusando es a una rama en particular que se llama la doctrina de la prosperidad. No todas las iglesias cristianas enseñan eso ni hacen eso. Es como que agarran el peor ejemplo de entre algunos que se dicen cristianos y dicen: mira, así son todos. Y por eso se salieron de la iglesia, porque quieren hacer billete. Entonces por ahí van, pero no se ponen a pensar que la razón que hubo una reforma en la iglesia católica es porque, y eso lo vamos a ver la siguiente semana si nos da tiempo, si no la otra, es que hubo una gran corrupción donde el Papa León X, que venía de una familia de prestamistas de los Medici, han escuchado hablar de esa dinastía de los Medici en Inglaterra, perdón, en Italia, que mandaron a construir la Capilla Sixtina, patrocinadores del arte, prestamistas, porque el papado en Italia se convirtió en un puesto de poder político, no un puesto de liderazgo espiritual. Y él mandó a reconstruir la catedral de San Pedro en Roma, y entonces mandó monjes dominicos a predicar y decir que el purgatorio era un lugar donde las almas estaban en pena purgando sus pecados, que la Biblia nunca habla del purgatorio en ningún pasaje de la Escritura. Es un producto de la ignorancia y de la superstición de la Edad Media.
Por eso es que por eso dice Pedro, el apóstol Pedro mismo, que la Iglesia Católica dice que fue el primer papa, en 2 de Pedro 1:19 al 21 dice, tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que nos alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana alumbre nuestros corazones. O sea, hasta que venga Cristo, ¿cuál es la antorcha que te alumbra para ver la verdad y no perderte? La palabra de Dios. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Desde que Martín Lutero lo que hizo es que dijo, no puede ser que pidan que por dinero, que des dinero para la construcción de la Catedral de San Pedro y que por eso Dios va a sacar a las almas del Vaticano, del Vaticano. Bueno, también que salgan del Vaticano y que vengan a Cristo. No, que salgan del purgatorio. Dice, no puede ser posible eso. Dice, entonces lo que hizo es que como sacerdote católico, doctor en teología, puso 95 declaraciones de que ningún papa tiene el poder de sacar las almas del purgatorio y que si tuvieran el poder lo harían por amor a Dios y lo puso como debate entre los académicos de su ciudad. Pero se había inventado la imprenta y alguien copió todo y lo mandó al papa y lo mandaron a llamar y le dijeron que renunciara a todo lo escrito y dijo, pero ¿cómo voy a renunciar? Yo hablo de la palabra de Dios en muchas partes y dijo, renuncia. Dijo, bueno, si se me muestra con la escritura los puntos en los que estoy mal, con mucho gusto renuncio. Qué osado eres, osas. ¿A poco crees que vas a saber más que la cabeza de la iglesia del Papa? Y él dijo, para mí, un hombre laico que tiene en sus manos la palabra de Dios, tiene autoridad en la palabra más que 1000 papas que no usan la Biblia. Es lo que dijo él. Y lo mandaron a matar. Y en el camino lo secuestró Federico de Sajonia, un príncipe alemán, para que no lo mataran. Y creo que fueron 9 meses en un castillo de Wartburg, se llamaba el castillo en Alemania, tradujo toda la Biblia al alemán, puso la Biblia en el idioma del pueblo. Pues más coraje les dio y lo querían matar. Y los príncipes alemanes, porque sabían que Lutero era un hombre que amaba la escritura y obviamente no era perfecto, ningún ser humano es perfecto, escribió algunas cosas contra los judíos, hizo cosas que no era calvinista, porque abrazaba, era un monje agustino, siguiendo las enseñanzas de San Agustín, pero era un hombre sincero, y lo que descubrió es que somos justificados por la fe, por la gracia, no por los sacramentos, etc. Y lo quisieron matar. Entonces los príncipes alemanes, el sacro rey del Imperio Romano en Italia, en Europa, se llamaba Carlos V. Y no era estilo suizo, era Carlos V, el chocolate, no. Carlos V dijo, vamos a matar, a erradicar las enseñanzas de Lutero, que no eran otra cosa más que volvamos a la Biblia. Y los príncipes alemanes hicieron una dieta, no bajaron de peso, sino que dieta era una reunión, así se llamaba una dieta. Y en 1529 y llegaron a la conclusión de que no se matara, de que era injusto matar a un sacerdote y erradicar enseñanzas bíblicas. Entonces dijeron, protestamos, y les llamaron protestantes. Entonces, si tú le preguntas a un católico, ¿sabes por qué le llaman a los protestantes protestantes? ¿Por qué? Porque los príncipes de Alemania protestaron que el Papa y el emperador querían matar a un sacerdote católico doctor en teología que estaba defendiendo que a los pobres no se les extorsionara vendiéndole el perdón de pecados por dinero. Por eso se le llamó protestantes. Esa parte no se la sabían, ¿verdad? La mayoría de la gente. Bueno, dice, los hermanos separados no tienen historia. ¿Cómo van a tener si surgieron en el año 1520? No es cierto. Vamos a seguir. Pruébame que tu iglesia es la que Cristo dejó. ¿Cómo probamos esa pregunta? ¿Quieres saberla? No se pierda los siguientes 3 fines de semana, los viernes de vida. Por supuesto, podemos retornar la pregunta a nosotros y podemos preguntarle al sacerdote católico, pruébeme usted que su iglesia es la que Cristo dejó. No, pero es que le dijo en Mateo 16, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y yo te daré las llaves del reino, y ahí lo dejó, ahí lo dejó como jefe de la iglesia. ¿Ok? Pero ¿quién te dijo que tu iglesia viene de ese apóstol Pedro? Porque lo que tu iglesia está practicando está muy lejos de las epístolas del apóstol Pedro y de las enseñanzas de Jesús que veo en el Nuevo Testamento. ¿De dónde sacas que tu iglesia viene de esas enseñanzas? Más bien tu iglesia viene de la Edad Media, de un cristianismo politizado que empezó a creer ignorancia del pueblo y supersticiones de los hombres, y empezaron las familias políticas de Roma, los patricios, empezaron a pelear por el puesto de obispo de Roma,
porque el emperador Constantino dejó el hueco en Roma después de que por siglos había sido la sede del Imperio Romano y lo mudó a Bizantio, Turquía, y se le llamó Constantinopla esa ciudad en el año 330. Pero los obispos romanos empezaron a pelear por ese puesto cuando el cristianismo empezó a desviarse de la pureza del evangelio. Tu iglesia no viene desde Cristo. Eso lo vamos a ir explicando. Hay ignorancia y errores en ambos lados del debate. Hay insultos, hay palabras improductivas de los dos lados. Por ejemplo, muchos cristianos, y hasta he visto videos circulando ahí, dice el catolicismo romano fue algo creado por Constantino. ¿Sí lo he escuchado? No es cierto. Sí, Constantino fue instrumental porque fue el primer emperador que abrazó el cristianismo y es como se empezó a hacer una religión politizada que empezó a dar forma al catolicismo romano. Pero en realidad fue Teodosio I, por el año 380, algunos dicen 378, 381, que impuso el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Bueno, ¿cuál es el problema con estos nuevos? ¿Te han mandado algún video de ese sacerdote a ti o no? ¿Sí? Levanta la mano si te han mandado algún video. Ok, ya hay uno ahí levantado, 2, ok, 3, ok, muy bien. Bueno, no, y sus seguidores creen que encontraron la luz, porque dijeron, él sí les da duro a los protestantes con la Biblia, y los protestantes una bola de ignorantes, no le pueden contestar, y con la Biblia les muestra que están mal, lo que nunca se ha podido hacer antes, ¿no? Bueno, el problema es que la mayoría de la gente no conoce la Biblia, y yo que he visto estos debates, y que he escuchado a este sacerdote responder, les puedo llevar a las respuestas que él da y les puedo mostrar los versículos que dice antes, los versículos que dice después y lo que la Biblia habla de ese tema, y puedo mostrarles que lo que ese sacerdote está haciendo que la Biblia diga algo que la Biblia no dice nada de eso. Utilizan pasajes de la Biblia fuera de sus contextos. ¿Qué es el contexto? El contexto es el verdadero significado de las cosas. Es lo que dice antes y lo que dice después. Por ejemplo, yo le puedo decir a mi hija, hija, no te voy a llevar a la nevería porque se te pican los dientes y comiste dulces esta mañana. Y yo digo, no te voy a llevar a ese lugar. Y si fuera escrito, alguien agarra, no te voy a llevar a ese lugar, va a decir, el pastor Carlos no quería llevar a su hija a los juegos, porque ahí puso, no te voy a llevar a ese lugar. Pero lee lo que dijo antes y lo que dijo después, está hablando de una nevería, no está hablando de los juegos. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces ahí es donde las sectas y las falsas enseñanzas toman la Biblia y te sacan un pasaje por acá y a veces hay una palabra en común y dices, pues sí es cierto, tienen razón, pero no te adelantes, lee lo que dice antes, lee lo que dice después y empiezas a ver que no es lo que dicen que dice, ¿ok? Bueno, utilizan pasajes de la Biblia para fundamentar el papado, la primacía de Pedro y lo interesante es esto, Jesús tenía 12 apóstoles, ¿verdad? Tenía más de 70 discípulos y tenía 12 apóstoles. Y es indudable que Pedro tenía un rol de autoridad en la iglesia primitiva, pero eso no significa que fuera el Papa. Pedro tenía un rol de autoridad porque era de los más grandes de los apóstoles, de los más maduros, también era impulsivo, tuvo errores, Satanás lo quería zarandear, negó a Jesús, era impulsivo, le cortó la oreja a un soldado. El libro de Santiago nos dice... el libro de Pedro, de Gálatas, Pablo, dice de que en la iglesia primitiva eran columnas Jacobo, Pedro y Juan. O sea, Santiago, el hermano de Jesús, por cierto. En la Biblia hay un libro que se llama Santiago y hay otro que se llama Judas. Eran hijos de José y la Virgen María, históricamente, en la historia de la iglesia. No eran discípulos de Jesús. Eso no tiene nada de pecaminoso porque José estaba casado con María, y el matrimonio es algo honroso delante de Dios, la sexualidad y el procrear hijos. Pero no fue siempre virgen, fue virgen por Jesucristo, que fue un milagro, que nació Jesús de una forma sobrenatural, pero el énfasis del nacimiento virginal de Jesús no es la virgen, sino es que Dios vino a este mundo para salvarnos y que el bebé que nacía era Dios con nosotros. Ese es el poder de eso. Ahora, los cristianos, porque algo que se dice es que los cristianos no quieren a la Virgen, ¿verdad? O no aman a la Virgen. Ningún cristiano debe estar en contra de un personaje como la Virgen María, que fue una mujer de Dios, una mujer entregada a Dios, que es una mujer en el pabellón de la fe de los hijos de Dios, de los cristianos. Entonces no es verdad que los cristianos no queremos a la Virgen. Lo que es verdad es que los cristianos no rezamos a la Virgen porque la misma Escritura y la misma Biblia no nos manda hacerlo
Y lejos de no mandarnos a hacerlo, nos dice que solamente al Señor debemos orar y debemos pedir. Y no hay ni una sola oración en toda la Escritura a alguien más que no sea Dios, es algo bíblico. Bueno, aunque Jesús haya dejado a Pedro, y eso lo vamos a ver en detalle después, nunca se ve una sucesión de que Pedro dejó a alguien, ni siquiera en las páginas del Nuevo Testamento, a ver, y fueron a ver qué decía Pedro, y le dieron a Pedro la última palabra, este libro se llama Los Padres Apostólicos, son los primeros cristianos en escribir, por ejemplo, las cartas de San Ignacio de Antioquía, que fue martirizado y fue llevado al martirio. Por cierto, es la primera persona en la historia de la iglesia que le llama a la iglesia católica. Vamos a ver ahorita eso. Policarpo, por ejemplo, que fue alumno del apóstol Juan. Y este libro yo ya lo he leído 3 veces. Y una de las cosas que veo en común es que el cristianismo que reflejan, para empezar veo que no son perfectos, pero son hombres de Dios. Por ejemplo, Clemente de Roma, que la iglesia católica dice que fue sucesor de uno de los sucesores en el papado, y se menciona en la carta de los Filipenses, Clemente como un siervo de Dios, fue un hombre de Dios, una preciosa carta le envía a los corintios. Y él había oído la leyenda del ave del Fénix. ¿Se acuerda de Fénix? Que era un ave que muere y luego de las cenizas resurge en la mitología griega, ¿se acuerda? Y él había escuchado eso de lejos. No había periódicos, no había libros, no había imprenta, no había internet, no había Google. Entonces lo que él dijo, como se escucha de esa ave que hace esto, ¿cuánto más nosotros, nuestros cuerpos, Dios tiene el poder de resucitarnos algún día? ¿Qué vemos? Que Clemente de Roma era ignorante en esa área. Los padres de la iglesia y los padres apostólicos no eran perfectos porque tampoco tenían la Biblia en libros como ahora, sino que la tenían memorizada en su corazón o tenían que ir a donde se reunían y abrir los pergaminos. Ahorita nosotros queremos checar un pasaje, lo checas en tu celular o abres tu Biblia y todo el mundo tiene Biblia. En ese entonces no, ¿verdad? Entonces los padres apostólicos no son perfectos, pero lo que puedes ver es que eran hombres que tenían la fe que nosotros tenemos. Los primeros cristianos, si estos son la iglesia primitiva que la iglesia católica romana cree que es su iglesia y el fundamento de su iglesia, lo que todos estos hombres de Dios creían, como San Ignacio de Antioquía, San Policarpo, San Clemente de Roma, que supuestamente fue papa, es la fe que nosotros practicamos y tenemos como cristianos. Es mucho más apegado a lo que surgió en la Edad Media de la Iglesia Católica Romana, adaptando doctrinas y supersticiones basados en la ignorancia de las personas. Bueno, utilizan pasajes para fundamentar, venerar a los santos y rezar a ellos, pero en realidad no hay. Es insostenible bíblicamente eso. Pasajes para fundamentar la confesión, el agua bendita, etc. Me decía un hermano el otro día en la iglesia que cuando era chico dijo, imagínate si el agua te la echa el sacerdote y te bendice el agua bendita. Imagínate si te bendice por fuera, ¿qué pasa si te la tomas? Y que se la tomaron y dice que terminaron en el hospital casi muriéndose, ¿no? Por las bacterias, claro. Y ahí me di cuenta que no estaba bendita, dijo. Bueno. Cuando se habla de la iglesia en el Nuevo Testamento, se asume como un hecho que están hablando de la iglesia católica romana. El problema con estos apologetas recientes católicos y este sacerdote que les digo, es que por ejemplo va un pasaje que menciona a la iglesia y dice, porque la iglesia en Tito es columna y baluarte de la verdad. La iglesia católica romana es columna y baluarte de la verdad y si te sales de ella te saliste de la verdad. Espérate. Pablo dejó a Tito en Creta, en una isla en Grecia, enfrente de Siria, y le dijo que nombrara pastores y que checara que hubiera sana doctrina, porque la iglesia, los creyentes, cuando seguimos al Señor y enseñamos y hacemos discípulos, sostenemos la verdad del evangelio y tenemos una responsabilidad. Pablo no está diciendo a Tito de que hay una sola iglesia verdadera como institución con un papa que es la columna y baluarte de la verdad. No está hablando de eso, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema de esta nueva apologética que está causando sensación en las redes y en YouTube? Que cuando habla de la iglesia en el Nuevo Testamento asumen como un hecho de facto que está hablando de la iglesia católica romana. Otro error, por ejemplo, algo importante para entender. ¿Qué creen que significa la palabra iglesia? Porque la pregunta es, ¿cuál es la iglesia verdadera, verdad? Esa es la pregunta de nuestra conferencia.
¿Cuál es la iglesia verdadera? Bueno, empecemos definiendo. ¿Qué significa iglesia? ¿Cómo? Exacto, reunión de personas. Viene de la palabra eclesía en griego, que significa reunión de personas. Eclesía en griego, ek significa fuera. Por ejemplo, ustedes ven que dice exit, ¿verdad? ¿Y qué significa? Fuera, ¿no? Por ejemplo, mi ex ya está fuera. ¿Verdad? Exit es fuera. Y kalos o kaleo en griego significa llamar, ¿no? Entonces, eclesía significa los llamados fuera. Como cuando digan, todos, ya va a comenzar la reunión, salgan de sus casas, vamos a juntarnos para hablar del Parlamento romano. Es una reunión, es una asamblea de personas llamadas a la reunión, ¿sí? Inclusive en la Biblia se menciona en el griego, el texto Nuevo Testamento, que había reuniones y que no eran la iglesia, sino reuniones seculares. Bueno, y obviamente los cristianos dicen, nosotros hemos sido llamados fuera del mundo, del pecado, para ser el pueblo de Dios, ¿ok? Entonces, describe a una congregación local de creyentes y también describe al pueblo de Dios en todas partes. La palabra iglesia describe y dice, no, la iglesia es una sola. ¿Y por qué Jesús escribe 7 cartas a las iglesias de Asia Menor? No le escribe a la iglesia, escribe a las iglesias. Porque la iglesia de Cristo somos el pueblo de Dios salvo por Jesús. Y esa iglesia salva por Jesús se congrega en lugares locales que son distintos, con diferentes idiomas y culturas, y son las iglesias, y eso es lo que ha pasado con las denominaciones, pero todos, a pesar de las denominaciones, somos la iglesia del Señor, porque somos la totalidad del pueblo de Dios que hemos sido salvos por la sangre de Jesús, que nos hemos arrepentido, hemos confiado en Jesús, que Él nos alcanzó, nos rescató, nos salvó, ¿ok? Bueno, describe una congregación local de creyentes y también al pueblo de Dios en todas partes. El significado errado que le dan estos nuevos apologetas católicos y la gente, familiares que te están escribiendo y todo, cuando leen la Biblia, es que para ellos la iglesia es la institución que Cristo dejó con un papa y sacramentos administrados por sacerdotes. Entonces, si te sales de eso, te saliste de la iglesia de Dios. Pero esta no es la definición de iglesia del Nuevo Testamento, ni la definición de iglesia que Cristo dejó. La iglesia no es una institución con un papa como líder y sacramentos administrados 7 sacramentos administrados para recibir la gracia de Dios. Bautismo, confirmación, ¿se acuerdan? Esos sacramentos fueron instituidos como sacramentos en un libro de teología medieval de un hombre que se llamó Pedro Lombardo en el siglo XI. Y fueron adoptados por la Iglesia Católica Romana en el 4º concilio de San Juan Laterano. Es el mismo que instituyó la Santa Inquisición, que de santa no tuvo nada, mató 32,000 personas. Pero no es algo que la iglesia primitiva creía en los 7 sacramentos. Claro que creían en la cena del Señor o la Eucaristía en el sentido de celebrar la cena del Señor, pero no en 7 sacramentos que la iglesia administraba la gracia y el poder de Dios. Entonces, ¿cuál es el significado de iglesia según la Biblia? Bueno, el significado bíblico de iglesia es, léalo conmigo por favor, el pueblo de Dios compuesto por las personas salvas en Jesucristo. ¿Cuál es la iglesia de Dios? El pueblo de Dios compuesto por las personas salvas en Jesucristo. ¿Has sido salvo en Jesús? Somos la iglesia. No importa si vas a una iglesia pentecostés, bautista, metodista, presbiteriana, luterana, anglicana o episcopal. Si has sido salvo en Jesús, de verdad, no nada más de ser religioso, que vas a misa o que vas el domingo, sino si de verdad te has arrepentido de tus pecados y has encontrado salvación en Jesús, no importa que vayamos a iglesias con diferente nombre, somos la iglesia, somos el pueblo de Dios, la iglesia por la cual Jesús dio su sangre, porque la iglesia son las personas, no es un edificio ni es una institución. Ahí está el problema de la posición que asume el catolicismo romano actual. ¿Están conmigo todos? ¿Sí? Ok. Bueno, cuando el Nuevo Testamento habla en contra de divisiones en las iglesias, estos apologetas católicas lo aplican a que nadie debe salirse de la institución católica romana. Mira, aquí Pablo está hablando, cuidados de los que causan divisiones. Lutero se dividió de la iglesia, tú te saliste de la iglesia, estás dividiendo, la Biblia te reprende porque estás causando divisiones. No. Dios viene por una iglesia y solo hay una verdadera.
Entonces, la iglesia somos las personas reunidas en diferentes lugares. Pablo mandaba, dice, y Pablo se angustiaba por las iglesias. Jesús viene y le da una revelación a las iglesias de Apocalipsis, que son varias, ¿no? Pero obviamente todas ellas son una en Cristo, pero no porque no porque han sido institucionalizadas con un jefe humano como Papa y con sacerdotes que hacen sacramentos para dar la gracia de Dios. No es así, así no funciona. Ese no es el cristianismo que vemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Cuando el Nuevo Testamento habla de falsas doctrinas, lo aplica a todas las iglesias que no son católicas romanas. Entonces, mira, aquí dice las falsas doctrinas. No. Lo que determina si una doctrina es falsa o no, no es si es católica romana o no, es si es bíblica o no es bíblica, ¿sí? Si es algo que dejó Jesús y lo enseñó a los apóstoles o no. Porque la iglesia, las 4 marcas de la iglesia es una, santa, católica y apostólica, pero no romana. La iglesia es una porque Jesús tiene un grupo de su pueblo, salvo en Jesús, que Él no dice, no, esos son bautistas, esos son metodistas, esos son pentecostales, no, esos no son mi pueblo. No, Jesús dice, esos son salvos por Cristo, es una aunque esté en varias denominaciones, es santa porque Dios nos santificó y de nosotros depende el vivir una vida santa, ¿verdad? Que cada día santificarnos para Dios. Y es apostólica porque está basada sobre la doctrina de ¿quiénes? De los apóstoles que estuvieron con Jesús, pero no es romana. La iglesia surgió en Jerusalén, no en Roma. Y ese sacerdote dice, no, pero Jerusalén era un distrito de Roma, de Judea, y por eso es romana. ¿Por dónde le busca? Pero quiere acomodar que las cosas suenen bien. Pero en realidad la iglesia no es romana. La iglesia, decir que es romana y decir que es católica es una contradicción. Porque romana significa, católico significa universal, y romano es algo local, ¿no? Con un poder con un papa rigiendo en Roma, y entonces ya no es universal, pero bueno, obviamente es un juego de palabras y lo pueden acomodar. Pero cuando el Nuevo Testamento habla de falsas doctrinas, no está hablando de la Iglesia Católica Romana. De hecho, ¿usted recuerda un verso en la Biblia donde a la Iglesia de Dios se le llame católica? En todo el Nuevo Testamento. No es bíblico. Vamos a ver eso después. Vamos a dar un ejemplo. En 1 de Juan, capítulo 2, verso 18, ese sacerdote que les digo, ha usado este pasaje y algunos otros. Queridos hijos, esta es la hora final, y así como ustedes huyeron que el anticristo, el que está en contra de Cristo, vendría, muchos son los que, anticristos, la gente que está en contra de Jesús, como el Mesías, en contra de Cristo, que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Dice, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Entonces dice, se salieron de la iglesia madre católica romana, no eran de nosotros, son anticristos. ¿Alguna vez ha escuchado ese argumento? No, ¿por ahí alguien? ¿Sí? ¿Sí lo he escuchado, hermana? Sí. Ustedes son anticristos. ¿De dónde sacan eso? ¿Cómo que anticristos? Si Cristo me salvó, Cristo cambió mi vida entera, restauró mi familia, mi vida. Amo a Cristo, Él es la base de mi vida. Mi vida es una vida ahora que vivo en Cristo y he encontrado gozo, y me dicen que soy anticristo. ¿Por qué? Porque no soy católico romano, soy anticristo. Bueno, vamos a ver, utilizan pasajes que hablan de la apostasía, desviarse de la verdad del evangelio, darle la espalda, eso es darle la espalda a Jesús, eso es la apostasía. O desviarse de la fe en Jesucristo, y las aplican a algo para lo cual no fueron escritos esos pasajes. Esas advertencias los aplican a dejar la iglesia católica romana. Entonces, cuando este sacerdote se para delante de todos y lee estos textos y mira, se apartaron y se los lee, y pues como él es el que tiene el micrófono y él es el que hace todo y toda la gente es católica, lo hacen iglesias católicas grandes, todos, y se burlan de la persona que está al frente y los dejó en ridículo, y le voy a tapar la boca, dice el sacerdote, y le voy a mostrar que usted está mal, y tiene sus frases, ¿no? Es simpático en sus frases que usa, que tiene carisma. Por eso es que ha tenido tantos seguidores, como 700,000 personas que lo siguen casi. Bueno, este pasaje, yo cuando me empiezan a chatear y me dicen, pero usted está engañando, y inmediatamente yo le digo, tú sigues a tal sacerdote, ¿verdad? Y veo un silencio en las teclitas. O sea, ya sé por dónde vienen, porque conoces de dónde viene su tren de pensamiento. Y le dije, yo he escuchado varias horas de ese sacerdote, y déjame decirte
que en muchos aspectos es muy ignorante y se sacan de onda porque para ellos es un hombre con gran conocimiento, porque cita la Biblia de memoria y parece que sabe mucho. Le digo, no, es muy ignorante, no respeta los principios básicos de hermenéutica. La hermenéutica son los principios para una correcta interpretación bíblica, algo tan sencillo como ver el contexto de un pasaje. Por ejemplo, diciendo que los protestantes son anticristos porque no permanecieron en la Iglesia Católica es algo anacronístico. Anacronístico es usado fuera de tiempo, porque esa iglesia de la que Juan hablaba no era la Iglesia Católica Romana, era la Iglesia de Cristo, la Iglesia cristiana. Y no está hablando de los protestantes ni un asunto político que después surgiría en Inglaterra 1400 años después. Está hablando de desviarse de la verdad de Jesucristo siguiendo enseñanzas falsas de la época del apóstol Juan, que se llamaba gnosticismo. El gnosticismo decía que hubo un Dios malo que hizo este mundo físico porque creían que el cuerpo es malo, ¿no? Porque se enoja uno y quiere pelear y tiene necesidades, el cuerpo te duele. Entonces la filosofía griega decía que este cuerpo era una rama de la filosofía, que esto era malo, y surgió el gnosticismo que decía que un Dios malo, que era una emanación del Dios puro, se corrompió y ese Dios malo se llamaba Jehová o Yahweh y creó el mundo y Jesús vino para darnos el password secreto, una mafufada como decimos en México, algo que leyeron mucho Memín Pingüín, yo creo, quién sabe qué estarían leyendo, pero lo que hacen es que sacan una historia que no tiene nada que ver y dicen que Jesús no tenía cuerpo, que parecía tener cuerpo. ¿Se acuerdan que les enseñé el domingo de hablar a los musulmanes? Que esa es la razón que Mahoma escuchó de los docetistas, del docetismo, y el Corán dice que Jesús no murió en la cruz porque pues, el docetismo creía que no tenía cuerpo y no murió en la cruz. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, utilizan pasajes de esta manera. Por ejemplo, veamos, este pasaje habla de los anticristos que están en contra de Cristo, no en contra de una iglesia institucional. El apóstol Juan especifica que estos niegan que Jesucristo vino en carne. Juan está combatiendo la falsa doctrina gnóstica que se llamaba docetismo. Mira, veamos el contexto. Leímos 1 de Juan 2, 18 y 19. Veamos lo que dice más adelante. ¿Quién es el mentiroso? Y ellos lo dicen, mira, ¿quién es el mentiroso? Son mentirosos y tu pastor es mentiroso y los protestantes bola de mentirosos y no mientas protestante, ¿verdad? ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Mesías de Dios, el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ahora una pregunta, nosotros que estamos en Cristo y que no nos identificamos como católicos romanos creyendo que hay un papa que es el jefe de nuestra iglesia, no creemos que hay que confesarse ante un hombre para ser perdonados por Dios en el sacramento de la confesión. Aunque si quieres confesarme tus pecados, adelante, yo te escucho y yo te aconsejo y oro por ti. Pero no es porque necesites mi bendición o porque yo tengo un poder especial para perdonarte. El único que te perdona es Dios. Y dice 1 Juan 1, 8 al 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos de toda maldad. Y no estaba hablando de un sacramento de confesión, estaba hablando de confesarlos al Señor y confesarse las ofensas en Santiago unos a otros cuando nos ofendemos nosotros es algo bíblico también. Bueno, 1 Juan 2, 22 dice bueno, nosotros negamos que Jesús es el Cristo, negamos al Padre y al Hijo. Entonces, ¿por qué vas a agarrar un pasaje de 1 de Juan que está hablando en contra de una falsa doctrina gnóstica de alguien que negaba al Padre, que es un Dios corrompido, y al Hijo, y que el Hijo no vino en carne humana y no murió en la cruz? Y Juan combate esa falsa doctrina que se estaba expandiendo y dice, hey, esto es el anticristo, esta enseñanza que están oyendo es en contra de Jesús, cuidado con esta falsa doctrina del gnosticismo. ¿Qué tiene que ver eso con que usen este pasaje y digan, y mira, ustedes protestantes son anticristos? Nada que ver. No estamos negando al Padre ni al Hijo, ni estamos negando la carne de Jesucristo, ni su crucifixión en la cruz, ni su resurrección. ¿Amén? ¿Sí? Ok. 1 Juan 4:3 dice, en esto conocemos el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, el cual han oído que viene y que está en el mundo. Así que un pasaje que muestra eso, que es falso. Este pasaje, Juan no está defendiendo una única y verdadera iglesia basada en Pedro como papa. Está defendiendo solamente
que no caigan en la falsa enseñanza gnóstica, ¿ok? Bueno, otro error que hacen es que utilizan la falacia del hombre de paja. ¿Saben lo que es el hombre de paja? Si tú haces un hombre de paja para practicar en la guerra y agarras un fusil, o una espada, y le empiezas ¿has visto esos monitos para pegarle para artes marciales? ¿Sí? Y le dan patada y golpes y le puedes pegar y pegar y pegar y se hace para atrás el muñeco, sí, se hace para atrás o nada más tiembla. Qué fácil es pegarle a un muñeco de esos, ¿verdad? Pero si te ponen un Ultimate Fighting Championship Sports, un atleta de artes marciales mixtas, ¿será fácil? No. Entonces, la falacia del hombre de paja consiste en eso, es una falacia lógica. La falacia es un error en tu forma de pensar o de procesar tus pensamientos lógicos. Es caricaturizar los argumentos del oponente, y los cristianos hacemos eso también con otras religiones, a veces porque hay cristianos ignorantes, y los de otras religiones los hacen con los cristianos, y los del Partido Republicano los hacen con los demócratas, y los de los demócratas lo hacen con los republicanos, porque en cualquier debate, y es más, en el matrimonio los esposos lo hacen con su esposa, y la esposa lo hacen con el esposo, ridiculizan su argumento para, darle en la torre a un argumento, y no es lo que el esposo o la esposa está diciendo. ¿Por qué? Porque somos así los seres humanos, ¿sí? Pero es caricaturizar los argumentos del oponente, tergiversando, cambiando, exagerando el significado de sus palabras para atacarlo fácilmente y dar la ilusión de vencerlo sin haber refutado realmente los verdaderos argumentos contrarios. Y eso es lo que hace ese sacerdote. Cambia lo que los cristianos dicen o creen y, mira qué ridículo, creen esto y lo deshace y todos, el padre, ¿cuánto sabe de la Biblia? Los protestantes son ignorantes, etcétera, etcétera. Y sí, es verdad. Y me dicen, es que los protestantes son ignorantes. Y yo chateo con ellos, sí, tienes toda la razón, son bien ignorantes. Pero también los católicos y más, le dije. La mayoría de la gente es ignorante, es poca la gente que se cultiva, que se educa, que abre la Biblia, que busca, ¿sí? Pero una persona orgullosa diría, no, y vamos a pelear. No, lo que es verdad, hay que aceptarlo, ¿no? ¿Por qué vamos a pelear algo que es verdad? Que negar algo que es cierto. Utilizan la falacia ad hominem. ¿Saben lo que es ad hominem? Es latín. Es que los que inventaron, más bien cuando se pusieron más en orden las leyes lógicas, las falacias lógicas, el idioma era el latín. Y ad hominem en latín significa contra el hombre, contra la persona. Esa es una falacia y usted la ha oído mucho. En lugar de mostrar el error del argumento contrario, se ataca a la persona, a pesar de que el ataque personal no responde al asunto en debate, ¿sí? Oye, entonces, ¿qué vamos a ir? ¿A ver a tu mamá o a ver a la mía? No, pues tú porque eres un flojo. Y tú, mira, me dijiste que ibas a cambiar el tanque de agua y no lo has hecho desde hace 2 años. Y sí, pero tú eres un mentiroso. Y se empiezan a atacar y no llegan a ningún acuerdo porque se están atacando el uno al otro en vez de sentarse como personas inteligentes, espirituales y resolver el problema, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace mucho ese sacerdote y otros apologetas católicos. La falacia, los protestantes cobran diezmo y por eso son falsos. Su estrategia es encontrar ejemplos de falsos líderes y generalizar a todos. Dar a entender que la razón por la cual se salen de la Iglesia Católica es para engañar y lucrar para hacerse ricos. Entonces es una falacia ad hominem porque no están argumentando, a ver, pero espérate, pruébame en la Biblia donde nos dice que debemos rezar a María, que debemos rezar a los santos, que mi cristianismo está incompleto porque yo fui salvo en Cristo, pero yo no le rezo a San Judas Tadeo. Muéstrame cuál es mi falta bíblicamente, de acuerdo a la fe apostólica, en qué estoy fallando en no rezarle a Judas Tadeo, cuando Jesús me dice, el que a mí viene, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, el que a mí viene, no le echo fuera. Cuando Dios me dice, clama a mí, y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando dice, buscadme y viviréis, deje el impío su camino, el hombre inicuo, malvado sus pensamientos, y vuelva hacia el Señor, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Constantemente en la Biblia Dios dice, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, clamen a mí, pide y se os dará. Y Jesús dice, vuestro Padre Celestial sabe de lo que tenéis necesidad, y cuando oren, oraréis así:
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Todas las oraciones de la Biblia, absolutamente todas, son dirigidas a Dios, el único que puede escucharnos, el único que es omnipresente, poderoso, omnisciente, omnipotente. La Virgen María no puede estar en 1.000.000 de lugares al mismo tiempo para oír 1.000.000 de rezos al mismo tiempo, porque no es Dios. Ninguna oración, ningún pasaje nos dice eso, son excusas, ¿no? Que en las bodas de Canaán ahí nos la dejó como intercesora, porque dijo Jesús, se acabó el vino, y le hizo el milagro porque su madre se lo pidió. Oye, pero en primer lugar la Virgen María no estaba muerta, eso es una historia de la vida real que estaban actuando, y Jesús hasta la reprendió. Dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. No le dijo, sí, mamita, lo que tú digas lo voy a hacer porque tú eres mi madre. No le dijo eso. En una ocasión le dijeron, bendita el vientre que te trajo, le gritaron a Jesús, y los senos que te dieron de alimentar cuando eras bebé. Y Jesús pudo haber tenido esa gran oportunidad para decir, sí, y yo se los dejo como madre a ustedes. Pero Jesús no dijo eso. Le cayó la boca a esa persona y dijo, antes benditos los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, nunca en la Biblia vemos una exaltación de María, vemos una exaltación de Jesús. Él es el centro de la Biblia, Jesucristo, ¿no? Entonces, lo que vemos es que como no pueden rebatir los argumentos, atacan la persona, ¿no? Y mira, estos pastorcitos y teologuillos, y sí es verdad que hay unos que no sé de dónde salieron que eran pastores, es verdad, pero hay algunos que, ¿y a ti quién te nombró? Eres falso, ¿quién te puso como pastor? Pues oye, el Señor me llamó y dejé lo que hacía antes porque el Señor me llamó y me preparé en un seminario y estudié los idiomas bíblicos y terminé mi doctorado por la gracia de Dios y me ha costado 25 años de estudio y tú dices que no sirve para nada y que soy falso. No, y hay una comunidad de creyentes y de cristianos y la denominación en la que tengo el privilegio de servir, somos más de 35 millones de personas en el mundo y sostenemos 10.500 misioneros en el mundo y es una base de cristianos sometidos a la autoridad de la Biblia. Y claro, no significa que todos los que están en la iglesia son cristianos ni que todos los que son pastores son buenos, ¿no? Hay falsos también. Pero la falacia es atacar a la persona en vez de atacar la lógica del argumento, mostrar que tienes la razón bíblicamente. Y no se vale agarrar pasajes fuera de contexto. Ejemplos de algunos argumentos. La Biblia la creó la Iglesia Católica, no era la iglesia. La Biblia la creó la Iglesia Católica. La autoridad viene de la iglesia y no de la Biblia. Imagínate, dicen eso. Les voy a mostrar algunas cosas. Hay sitios que dicen, hay sitios de Facebook que es combatiendo a los protestantes o diálogo con los protestantes o donde tienen debates cristianos y católicos. Y por ejemplo, me encontré esto en uno de ellos. La Iglesia Católica hizo la Biblia. San Damaso I, el Papa número 37 de la Iglesia Católica Romana, recopiló los libros sagrados que conformarían el canon bíblico y lo constituyó como palabra de Dios en el Concilio de Roma del año 382. Fue traducido del griego al latín por San Jerónimo, que se llamó la Vulgata Latina, la Biblia del pueblo. Esta traducción fue la primera Biblia concreta y plena de la palabra que fue confirmada en el Concilio de Hipona en el año 393 y ratificado en el Concilio de Cartago en el año 397. Y todos los cristianos lo creyeron como palabra de Dios porque lo había establecido un hombre con autoridad. ¿Quién le gritó al mundo? Esto es la palabra de Dios. Y todos lo creyeron solo porque el Papa lo dijo. Imagínate. ¿Qué argumento tan ridículo, la verdad? Porque tenemos historia de la iglesia y los padres apostólicos que reconocen las cartas de San Pablo, las cartas de San Pedro en los padres apostólicos, que citan numerosos pasajes del Nuevo Testamento como escritura, como palabra de Dios. Tenemos el canon muratorio, que es una colección de libros del Nuevo Testamento del año 170. Tenemos a los padres de la iglesia citando libros del Nuevo Testamento. Tenemos, por ejemplo, la carta de Atanasio, que ni siquiera era papa, sino era un obispo de Alejandría, Egipto, que escribe todos los libros completos del Nuevo Testamento. No era porque San Damaso I dijo, esto es la Biblia, y todos lo creyeron. Qué cosa tan ridículo. Ya desde la Biblia, Pedro dice que Pablo, Dios le ha dado sabiduría y que los indoctos inconstantes torcían las cartas de Pablo para su propia perdición. Y eso lo dice Pedro en 2 de Pedro capítulo 3 verso 16. Es un argumento totalmente ridículo, absurdo. Que la Biblia no es la autoridad, sino la autoridad es la iglesia que dijo esta es la Biblia. Imagínate. Por ejemplo, sectariadas. ¿Dónde dice en la Biblia? Respuesta, muchos hermanos separados, y le pone entre comillas sectarios protestantes,
quieren fundamentar todo en la Biblia. ¿Es esto correcto? No, dice. San Pablo mismo declaró que la base y columna de la verdad es la iglesia, no la Biblia. Ay, qué burrada, de verdad. Primera de Timoteo 3:15 le dice Pablo a Timoteo que persevere en las escrituras, que la fe que habitó primero en su madre y en su abuela Loida Eunice, dice, porque las escrituras te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, instruir, redarguir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea completamente preparado para toda buena obra. Y obviamente estaba hablando de las escrituras del Antiguo Testamento, pero Pablo mismo después menciona que cuando le llevó el evangelio a los tesalonicenses, los llevó como palabra de Dios. Dice, la verdad es que, ¿qué dice? La verdad es la iglesia, no la Biblia. Imagínate. Entonces, si la iglesia de Corinto estaba siendo tentados a adorar ídolos, si había divisiones entre ellos, unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. Y por cierto, Pablo nunca les dice, somos de Pedro, porque él es el Papa que dejó. No corrige eso. Les dice de que estamos en Cristo y que no debe haber divisiones, etc. Pero si la iglesia de Corinto había alguien que estaba andando con la esposa de su papá, un joven, que había adulterio, si había algunas personas que estaban yendo con prostitutas en 1 Corintios 6, y dice Pablo, pondré mis miembros y los uniré una ramera de ninguna manera, algo bien grueso de inmoralidad sexual en la iglesia. Si del capítulo 8 al 10 estaban siendo tentados a adorar ídolos, si en el capítulo 11 se estaban emborrachando en la cena del Señor, si del capítulo 12 al 14 les corrige el mal uso de los dones espirituales, si en el capítulo 15 algunos no creían en la resurrección de los muertos. Mi pregunta es, ¿era la iglesia de Corinto una iglesia fundada por un apóstol de Jesucristo? Sí, fue fundada por Pablo. ¿Pero qué pasó? Se estaban desviando con falsas doctrinas tal y como la Biblia nos decía que iba a pasar. La autoridad jamás, la verdad jamás es la iglesia, porque estamos fritos. Somos pecadores. Pedro negó a Jesús y dijo, yo ni lo conozco, ¿no? Y luego en Gálatas Pablo lo reprendió porque no andaba conforme a la verdad del evangelio, porque estaba flaqueando en no sentarse a comer con los cristianos gentiles, porque habían venido otros de Jerusalén y no quería que lo hubieran sentado ahí. Pedro era un hombre falible. La iglesia de Jesucristo está fundamentada sobre Jesús. Dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Y sobre ese fundamento están los apóstoles y estamos nosotros como piedras vivas edificados en él. Y claro que Dios habita en nosotros, pero lo que nos ha guiado es lámpara es a mis pies, tu palabra. Y el mismo apóstol Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura, que es como una antorcha que alumbra. No dijo Pablo, tenemos a los líderes para que ellos nos alumbren, ¿no? Dice, ¿por qué? Porque en los primeros 400 años del cristianismo no existía la Biblia. Qué ignorancia, qué burrada, perdón. Porque en el año 50 se escribe el Evangelio de Marcos y en el año 95 se escribe el último libro, Apocalipsis. Claro que existía, pero existían porciones de la Escritura en diferentes iglesias y la copiaban a mano los copistas, y tenemos 5,700 copias del Nuevo Testamento en griego. Dice, los dogmas católicos están basados en la tradición y en el magisterio. Magisterio es la autoridad de los concilios de la iglesia y del Papa para enseñar. En los magisterios que la misma iglesia desarrolló en todos esos siglos, y la Biblia fue el complemento perfecto para ello. ¿No es cierto? El magisterio y la tradición, por 400 años, la iglesia católica, no, la iglesia cristiana, si quieres llámale católica, ahorita vamos a ver, no bautizaba bebés. Por años, Pablo dice, si alguno quiere ser obispo, es necesario que sea casado, fiel a su esposa, que sepa gobernar bien su casa, porque si no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia de Dios? Y luego llega en el año 1074 el Papa Gregorio VII y dice, ahora que todos los que sirven a Dios dejen a su familia y se dedican únicamente a la iglesia, y el voto monástico sea para todos los servidores de Dios. ¿A quién le vas a creer? ¿A lo que la Biblia dice o al Papa Gregorio VII en mil años después? Ahora, los apologetas católicos se van y dice que Jesús dijo que algunos se hicieron eunucos por el reino de Dios, y es cierto. Dice, mira, ahí está, porque el que sirve a Dios tiene más cuidado, pero Pablo mismo dice que eso no le es dado a todos. Y Jesús hablaba de ser eunucos por el reino de Dios en el sentido de que aunque no tengas una operación, tú decidas en tu corazón vivir una vida de pureza sexual. Es lo que hablaba Jesús, no estaba hablando de los que servían a Dios, ¿sí?
Porque si no, le hubiera dicho a Pedro, deja a tu esposa. Pero no le dijo, deja a tu esposa. Fue y la sanó cuando estaba enferma. Pedro tenía esposa, porque Jesús sanó a su suegra. Entonces el primer papa era casado. El primer papa no era rico. Dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy, ¿no? El primer papa creía en las escrituras como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. No era un papa del catolicismo romano actual. Pedro, si es que Pedro hubiera sido el primer papa. No existe una cita bíblica que asevere que toda doctrina aprobada por la iglesia debe estar fundamentada en la Biblia. ¿Cómo que no? La Biblia nos dice que tenemos la palabra profética más segura, que la Biblia es una lámpara que nos guía a toda verdad, que es útil para corregir, para instruir. ¿Qué es corregir? A decirnos qué creer y qué no creer, ¿no? A fin de que estemos capacitados para toda buena obra. ¿No dice Hechos 17:11? Los de Berea eran los de Berea eran de más noble corazón que los de Tesalónica, porque escudriñaban cada día las escrituras para ver si lo que Pablo les decía era verdad. Y se exalta esa cualidad de que las escrituras nos hablan verdad. Dice el Salmo 19, la suma de tu palabra, Señor, es verdad. La iglesia es la que garantiza la verdad y no la misma Biblia. Esto dicen estos apologetas. Entonces dicen, mira, tú protestante, quieres mostrarme con la Biblia, pero ¿quién le dio autoridad a la Biblia? El Papa San Dámaso I en el año 382. Ridículo, absurdo, históricamente absurdo y bíblicamente absurdo. ¿Por qué no hicieron la Biblia los pastores de tu iglesia? Por dos motivos. Primero, porque no existían para ese tiempo. Pues no, yo no existía en el primer siglo, ni los sacerdotes de ahora tampoco. Pregúntale a tu pastor a partir de cuándo comenzó a existir la iglesia donde te congregas y qué pastor protestante existía cuando se hizo la Biblia. Pues pregúntate entonces qué sacerdote católico existía en el primer siglo. Ninguno, porque todos los libros de la Biblia, ni uno solo nos dice que Jesús dejó la institución de sacerdocio como en el Antiguo Testamento. No, la Biblia, el Nuevo Testamento consistentemente nos habla de pastores, obispos y ancianos, ni una sola vez sacerdotes, ¿no? Segundo, porque ellos no tienen la autoridad de Dios, son falsos. Si el Papa hizo la Biblia y por tanto es su padre, es en el seno de la Iglesia Católica y por tanto ella es su madre, ¿no? La madre de la Biblia es la Iglesia Católica y el padre de la Biblia es el Papa, según lo que dicen estos apologetas. Bueno, quiero dar una respuesta brevemente. ¿Quieren una respuesta? Ya se nos fue el tiempo. Bueno, les voy a decir unas cosas rápidas y ahí lo dejamos y vamos a continuar, dejarlo en suspenso para finales del siguiente mes, ¿sí? Ok, primero que nada, podemos probar que la Iglesia Católica Romana actual no es la que Jesucristo instituyó. Podemos probarlo. Porque la iglesia que Cristo instituyó, si la Iglesia Católica Romana actual fuera la que Cristo instituyó, reflejaría las enseñanzas de Cristo mismo y de los apóstoles en el Nuevo Testamento y que los padres de la iglesia creían. Y la iglesia actual católica romana no cree eso. Segundo, es evidente bíblicamente que la iglesia católica romana se desvía de las enseñanzas de Jesús y de las prácticas apostólicas en varios puntos que vamos a ver a lujos de detalles en los siguientes estudios de Viernes de Vida. ¿Ok? No existe un solo versículo en todo el Nuevo Testamento que le llame a los pastores que sirven a Dios sacerdotes. Y este sacerdote se cree que es sacerdote del Dios Altísimo según el orden de Melquisedec. No sé de cuál tomó o de dónde sacó eso, porque está malinterpretando totalmente Hebreos capítulo 7, que está hablando de Cristo, no está hablando de los seguidores de Cristo como oficios de pastorado. No existe el oficio de sacerdote en todo el Nuevo Testamento como ministerio, ni una vez. No existe un solo versículo en el Nuevo Testamento que nos mande o nos muestre que podemos hablar, orar o rezar a los santos, ni uno solo. Todas las oraciones de la Biblia, sin excepción alguna, son dirigidas a Dios. Deuteronomio 18, 10 al 11 explícitamente prohíbe hablar con los muertos. Y ahí les voy a hablar porque ellos dicen, ¿es Dios de vivos o Dios de muertos? Y sacan de contexto un pasaje de Jesús con los saduceos. Dice Isaías 8, 19, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Va a estar preguntándole a gente muerta cuando tiene a su Dios que lo escucha? ¿No? No existe un solo versículo en el Nuevo Testamento que le llame a la iglesia con el título católica. Jesús no puso un nombre a su iglesia. El nombre de identificación fue cristianos.
Hechos 11:26, léalo conmigo. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Qué era un cristiano, según este versículo? Un discípulo de Cristo, un seguidor de Jesús. ¿Cuáles son las cualidades de un seguidor de Jesús? Bueno, hay otros pasajes como Hechos 26-28 donde dice que Agripa era un rey ante el cual compareció Pablo. No estaba agripado, se llamaba Agripa. Le dijo a Pablo: por poco me persuades a ser católico romano. No, ¿verdad? Por poco me persuades a ser cristiano. ¿Sí? Sí, nuestro nombre es bíblico, porque si usted se recuerda, el primer libro del Nuevo Testamento, usted lo abre y comienza Marcos, y dice que apareció en el desierto de Judea predicando el arrepentimiento de pecados Juan el Bautista. No era Juan el católico, era Juan el Bautista. Estoy bromeando. Ok, Hechos 26-28 dice: ¿por poco me persuades a ser católico? No, por poco me persuades a ser cristiano. 1 Pedro 4:16, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Cuál era el nombre de los cristianos? Cristianos, no católicos, ¿verdad? No era la iglesia católica, eran cristianos. En Juan 8:31 dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. A los discípulos se les llamó cristianos. ¿Qué es un cristiano? Un discípulo. ¿Cuál es la característica de un discípulo de Jesús? Permanece en la palabra de Dios. Si no permaneces en la palabra de Dios, no eres la iglesia verdadera, porque lo que da autoridad es Jesús mismo y la enseñanza apostólica. La iglesia es una, santa, católica y apostólica, y ahorita vamos a ver qué significa eso. ¿Qué es lo que determina ser un verdadero cristiano? ¿Estar dentro de una institución religiosa que tiene un papa que administra sacramentos? No. Según este pasaje, ¿qué es? ¿Permanecer en qué? En las enseñanzas de Jesús, en su mensaje. La epístola de San Policarpo, Policarpo fue alumno del apóstol Juan, comienza diciendo: Policarpo y los presbíteros, no dice los sacerdotes, los presbíteros son los ancianos de la iglesia, que están con él, a la iglesia de Dios que está en Filipo. ¿Cómo le llama la iglesia que estaba en Filipo? ¿Con qué título? La iglesia de Dios, no le dice a la iglesia católica, ¿verdad que no? Misericordia y paz de Dios Todopoderoso y Jesucristo nuestro Salvador. ¿Qué es lo que le da identidad a la iglesia? Jesucristo nuestro Salvador. No un papa, no una institución, no cuando surgió, sino estar fundamentada en Jesús. Ser la iglesia de Dios que se identifica con la salvación de Jesús, porque la iglesia somos las personas salvas por Cristo, no es una institución. Bueno, 2 Tesalonicenses 1:4 dice: nos sentimos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios. No es la iglesia de Dios, sino varias, ¿no? Hay una sola verdadera, no. Hay una sola doctrina verdadera, que Jesús salva, que Él es suficiente para rescatarnos de nuestros pecados, que en Él estamos completos, que hay un único Salvador, pero no hay una única iglesia. Las iglesias de Dios, por la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimiento. ¿Con qué título? Igual que Policarpo. ¿Cómo le llama? ¿Las iglesias de quién? De Dios. Entonces, ¿cómo se llamaba? Cristianos. Somos la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo. No somos la iglesia católica. ¿Ok? La primera vez que se usó el término iglesia católica, déjame decirte que esto viene del griego, porque el Nuevo Testamento se escribió en griego, y el cristianismo, porque estos sacerdotes lo que ignoran, es esto lo que ignoran. Ellos creen que, y muéstrame de dónde vino tu iglesia. Mira, hay una iglesia más antigua que la tuya, si de instituciones se trata. ¿Sabes que hay una institución más antigua que la iglesia católica romana? Y es la iglesia ortodoxa griega. Porque el Nuevo Testamento se escribió en griego, no se escribió en latín. Vamos a ver algo fascinante de aquí a un mes, y van a comprender la historia de cómo la iglesia católica comenzó como una bola de nieve que tiras en una montaña y va creciendo y se va haciendo la institución que después fue. Así que no se lo pierdan. En el mismo lugar, a la misma hora, vamos a continuar. Bueno, la primera vez que se usó el término iglesia católica significa iglesia universal. ¿Qué significa universal? En todo el universo, en todas partes, ¿no? Fue Ignacio de Antioquía, aquí tengo sus cartas a las iglesias al ir rumbo al martirio a Roma. En su carta a la iglesia de Esmirna, alrededor del año 107 después de Cristo, una de las iglesias del Apocalipsis, por cierto. Católica viene del latín catholicus, adjetivo griego católicos,
significa universal. Katolou, kata, es acerca de, y olas, de ólico, no alcohólico, de olos, significa todo. Significa en conjunto, el todo, o sea, acerca de todo, el conjunto, según el todo o en general. Entonces, cuando habla de la Iglesia Católica, ¿qué está diciendo? Es como si Cristo estuvo con nosotros hace poco, supongamos, estuvimos en el primer siglo, y vienen los testigos de Jehová, que no existían hasta 1874, 1914 surgió el nombre, y llegan y tocan la puerta, y dice, queremos platicar. Le digo, no, pues platiquen entre ustedes. No, no es cierto. No, le digo, queremos platicar. Le digo, bueno, Cristo no es Dios, Él fue creado. Mira, esto no es la fe que hemos recibido de los apóstoles, no es verdad. Y yo les digo en español, toda la iglesia en conjunto de Cristo, la iglesia en general cristiana, no cree eso que tú me estás diciendo. En español seríamos en el futuro, imagínate que pasan muchos años y se llama la única iglesia verdadera es la iglesia en general. La iglesia en general es la iglesia verdadera, la que dejó Cristo, la iglesia en general. ¿Me captan? Cuando dices la iglesia católica, no estás diciendo un papa sentado con sacramentos y sacerdotes y una institución, sino cuando en la historia de la iglesia vemos el término católico, es sencillamente que en ese idioma significaba la iglesia en general. Eso es todo. Pero por eso hay gente que va ignorante y ve, mira la iglesia católica en la traducción de estos, pues si estuvo al principio, no dice la iglesia bautista, no dice la iglesia pentecostés, esa es la que dejó Cristo, estamos en la verdadera. Pero el hecho de que diga el nombre ese no significa que la iglesia universal en general de ese tiempo fuera una iglesia con papa que veneraba a los santos, que bautizaba niños, que sus siervos se llamaban sacerdotes y que tenía sacramentos y No significa eso, ¿sí? ¿Están conmigo? Ok. Eso es lo que confunde a la gente que estudia esto. Por iglesia católica, Ignacio quiso decir el conjunto de todas las congregaciones cristianas, punto. Eso es lo que quiso decir. Al finalizar el siglo II comenzó a recibir el sentido secundario de algo ortodoxo en lugar de herético. ¿Saben lo que significa ortodoxo? Ortodoncia, dientes derechos, ¿sí? Ortodoxia es enseñanza derecha, recta o correcta, sana doctrina. Y algo herético viene de un verbo griego que significa escoger un camino diferente al que nos fue enseñado. Entonces el gnosticismo, creer que Cristo no vino en carne y no murió en la cruz, eso es una herejía. Creer que Jesús no es Dios es una herejía. El arrianismo de Ario, el obispo de Alejandría, que el concilio de Nicea combatió en el año 325, estaban combatiendo una herejía, una enseñanza que no era la enseñanza dejada por la fe del Nuevo Testamento, por la iglesia, por los cristianos, lo que los primeros cristianos creyeron. Entonces era algo que no era ortodoxo, era herético. Entonces cuando los defensores de la fe defendían la fe contra el gnosticismo, decían, toda la iglesia universal no cree estas cosas que tú te estás sacando de la manga ahora, inventando que Jesús no fue Dios o que fue creado o que nada más pareció que moría en la cruz y no murió. Te estás sacando algo de la filosofía griega que no es la fe que nos ha sido transmitida. Eso no es lo que toda la iglesia cree. Eso no es lo que la iglesia católica cree. ¿Están conmigo? Pero no significaba una institución con un obispo, que todo el mundo se doblegaba al obispo de Roma, etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? Es bien interesante la historia de la iglesia. Bueno, yo creo que ahí lo vamos a dejar, porque es tarde, hay tanto que hablar y no cubrí ni la tercera parte de lo que traía para hoy. Vamos a orar a Dios.